Pues en este momento, después del Brexit, para un buen sector de la opinión de la Unión Europea, pues el Reino Unido quedó como un Estado que no está interesado en el proyecto de integración de la Unión Europea y en ese sentido pues con una imagen negativa. La Unión Europea nace como un proyecto después de la Segunda Guerra Mundial para unir fuerzas de estados que fueron afectados por la Segunda Guerra y que históricamente habían tenido conflictos, evitar nuevas guerras y fortalecerse económicamente. Pensemos que también en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, se estaba viendo pues ya el surgimiento importante o la consolidación de Estados Unidos como gran potencia y Europa busca una unión entre esos estados que son estados pues muy fuertes. Sin embargo, desde el principio el Reino Unido, liderado por Inglaterra, por el gobierno inglés, pues participa en la creación de la Unión Europea, pero con cierto escepticismo. Por ejemplo, la Unión Europea nunca ha sido parte de la zona Schengen, no tiene el euro como moneda, no está en algunos acuerdos que son importantes para otros estados de la Unión Europea. Sin embargo, era parte de la Unión Europea. Con el Brexit, Inglaterra, Escocia, todos los países que componen el Reino Unido, Irlanda del Norte, Gales, pues le dan un portazo y es un mensaje no creer en la integración, en el proyecto integracionista de la Unión Europea. En ese sentido tiene una mala imagen, queda con una mala imagen para buena parte de la Unión Europea. Sin embargo, en algunos sectores de algunos estados de la Unión Europea, en algunos países, puede ser visto como un ejemplo, un estado que decide recuperar soberanía, que es una idea, un eslogan que se repite mucho en la campaña, y reasumir el control, retomar el futuro, como decían ellos, los partidarios de salirse de la Unión Europea, y darle la espalda a ese proyecto integracionista europeo. Entonces, algunos partidos en Italia, en Francia, en varios estados de Europa están pensando en eso. Entonces, es una imagen, creo yo, mayoritariamente negativa, pero que en algunos sectores incluso podría ser un ejemplo, lo podríamos ver como un ejemplo para su futuro nacional. En cuanto al impacto político, pues hay que diferenciar impacto político al interior del Reino Unido, impacto político en la Unión Europea y en el resto del mundo. Muy rápidamente, porque es un tema muy complejo, pero en el mundo, a nivel de Unión Europea y el mundo, pues creo que es algo negativo y así lo han visto numerosos líderes mundiales, jefes de Estado de varios países, de organizaciones internacionales. Entonces es preferible un bloque fuerte en Europa que un bloque atomizado para el mundo, para la economía mundial, para la seguridad. Es decir, da una sensación de orden, y no solo la sensación, sino que efectivamente es preferible una Unión Europea fuerte que una Unión Europea debilitada. Eso en cuanto a lo internacional. Nacionalmente, internamente en el Reino Unido, pues es una situación muy compleja, porque buena parte del voto por el Brexit era un voto, se esperaba que fuera un voto de protesta. Se esperaba que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero muchas personas quisieron manifestar su desacuerdo, como se están manejando algunos temas, y por eso votaron en contra, pero no esperaban que ganara el Leave, la salida de la Unión Europea. Entonces, internamente en este momento ellos mismos no saben cómo lidiar con esta situación. Mucha gente cree que es negativo no estar en la Unión Europea, pero la decisión ya se tomó y el primer ministro Theresa May pues está intentando negociar cómo va a ser esa salida, que no sea tan dolorosa para el Reino Unido y que no afecte tanto a la Unión Europea, pero claramente es un escenario de crisis. Pues el impacto es muy grande para efectos de la unidad del Reino Unido. Pues hace 2 años tuvimos este referendo en Escocia para establecer la permanencia o no de Escocia en el Reino Unido. Ganó la permanencia, pero sin embargo hay un elemento pues de desconfianza, no fue una ventaja tan grande. ¿Qué impulsó a buena parte de estas personas que votaron? Permanecer en la Unión Europea. Ahora, si permanecen en la Unión Europea, los escoceses seguramente van a pedir, ya lo están pidiendo, otro referendo para decidir su pertenencia al Reino Unido, y es posible, me atrevería a decir, que en este nuevo escenario post-Brexit es posible que gane el no, o que gane pues la opción de dejar el Reino Unido, que Escocia, por su constitución, sociológicamente, políticamente, es pro-europeo. Entonces, con la decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea, pues es previsible que los escoceses
busquen salirse de del Reino Unido para ser parte de la Unión Europea como un Estado independiente. En este momento son parte del Reino Unido que ha salido de la Unión Europea. Pues le debería importar, como le debería importar pues, todo lo que pasa en Europa y en los países desarrollados. No hay vínculos, hay vínculos por supuesto, pero no son tan estrechos como por ejemplo con Estados Unidos, con algunos países de la región de Latinoamérica, pero por supuesto que le debe interesar para efectos de mercado, de relaciones diplomáticas. Cuando la Unión Europea, cuando el Reino Unido decide salirse de la Unión Europea, abandonar la Unión Europea, pues se abre un nuevo escenario en el que Colombia deberá empezar a negociar tratados que tenía con la Unión Europea, en los que estaba incluido el Reino Unido, y pues nuevos acuerdos con el Reino Unido, porque ya no son parte de la Unión Europea. Entonces, acceso al mercado, sí, cuestiones pues, de visas, en fin. Hay una serie de cuestiones tal vez que no van a generar un gran problema para Colombia, pero que requerirá reajustar las relaciones ahora como el Reino Unido, como un Estado por fuera de la Unión Europea. Entonces, sí tiene influencia no directa, no es determinante, no va a cambiar, no tiene un gran impacto directo en la vida de Colombia, pero sí es un punto importante que Colombia debe tener en cuenta. Pues en este momento hay mucha incertidumbre precisamente por eso, porque algunas personas ven, algunos analistas ven la salida del Reino Unido de la Unión Europea como el primer paso de una especie de cadena, una reacción en dominó de otros estados que están pensando algo parecido. Varios partidos nacionalistas que están proponiendo referendos similares al que tuvo lugar en el Reino Unido para que su país, o respectivo país, pues salga de la Unión Europea. Hay un temor. Yo creo que no, yo creo que aunque es dramático y ha sido doloroso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, precisamente eso ha servido para ver que es un escenario posible y poner la atención. Entonces creo que a nadie le sirve una Unión Europea debilitada como bloque que se atomizaría. Los países de la Unión Europea, aunque son muy desiguales, pues juntos son más fuertes que cada uno por su lado. Incluso Alemania, tal vez Alemania es el más interesado, siendo el más poderoso, el más grande, el que más recursos pone, es el más interesado en mantener la Unión Europea, porque es como bloque, pueden negociar distinto y porque tiene unas ventajas a nivel de mercado interno. Entonces, yo no creo, sí hay una amenaza, sí hay una incertidumbre, pero creo que al final del día los líderes europeos se las arreglarán para mantener la Unión, pues seguramente con ajustes importantes, pero no creo que se acabe el proyecto integracionista europeo. Pues la crisis desatada en Grecia, que luego tuvo un impacto grande en la Unión Europea, les afectó, fue uno de los argumentos de los promotores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, afectó más la crisis migratoria pues, de refugiados provenientes de Siria e Irak, pues, toda esta región. Tal vez estuvo más cerca a la fecha de la votación y creo yo que afectó un poco más, tuvo más impacto que la crisis económica en Grecia, que finalmente lo de Grecia es una cuestión ya que infectó a los demás países de la Unión Europea, y está un tema económico. La campaña de la salida del Reino Unido de la Unión Europea pues decía muchas veces esto, ¿no? Que el Reino Unido está perdiendo económicamente competitividad, que está en un grupo de estados que económicamente están mal, y eso pues lo usaron para la campaña. Eso sin duda tuvo un papel importante, tuvo un peso importante, pero creo que es más importante, al menos por coyuntura, la crisis de refugiados, por todas las cuestiones que están viviendo el Oriente Medio. Entonces ambas cosas tuvieron un impacto muy grande, lo manipularon mucho, porque también se dijeron muchas mentiras en las campañas del referéndum, especialmente en el de la salida, pero finalmente al ciudadano de a pie, al votante que no está tan informado, pues creyó muchos de estos temores y votó con miedo. Muchos de estos votaron con miedo y pensaban que si no se salían de la Unión Europea había un riesgo grande de crisis económica y a su vez una llegada incontrolada de migrantes, de refugiados de Siria y de Irak.